Bueno, ahora parece que sí, estupendo. Bueno, para mí el objetivo de la charla es establecer unas recomendaciones basadas en la evidencia actual disponible sobre el diagnóstico, los riesgos y el manejo que debemos hacer en estas pacientes. Y bueno, empezar hablando de un cambio de paradigma. La última prevalencia global recogida en la guía de la R del 24 es de un 3,5-3,7%, superior al 1% histórico que todos nos sabíamos, y parece que en países con un índice de desarrollo bajo incluso puede llegar a un 23,8%. Entonces, bueno, podemos concluir que no es una condición tan rara como podíamos pensar. En cuanto a la definición clínica, todos la conocéis, es la pérdida de la actividad ovárica antes de los 40 años. Esta es una edad que se establece como límite convencional por estar dos desviaciones estándar por debajo de la edad media de la menopausia. Y también es importante que la diferenciemos de la menopausia temprana, que es la que ocurre entre los 40 y los 45 años. En cuanto a la forma de llamarla, hay también consenso entre las diferentes sociedades científicas en llamarla insuficiencia ovárica prematura porque refleja muy bien la naturaleza intermitente de la función ovárica y también reduce un poquito el estigma asociado al término fallo. En cuanto al diagnóstico, tenemos un nuevo estándar usando criterios simplificados. Empezaremos haciendo una sospecha clínica porque la paciente va a tener amenorrea o ciclos irregulares al menos en los últimos 4 meses y la confirmación bioquímica vendrá dada por una determinación de FSH superior a 25. Este criterio diagnóstico es nuevo, recogido en la última guía de la R, que aparte nos dice que no hace falta repetirlo, como previamente nos decían las guías, y tampoco hace falta hacerlo en un día específico del ciclo. A la hora del diagnóstico es muy importante que hagamos una exclusión pues, de que la paciente esté embarazada, de que tenga alteraciones hormonales que hagan que los ciclos sean irregulares y, por supuesto, que tenga un anticonceptivo que también distorsione el diagnóstico. En cuanto al rol de la antimuleriana en el diagnóstico, es verdad que es muy buen marcador de reserva ovárica, si bien no podemos considerarlo una prueba diagnóstica primaria todavía, y si nos sirve para confirmar casos en los que la FSH es inconcluyente. En cuanto al estradiol, igualmente, niveles por debajo de 50 nos confirman el hipoestrogenismo de la paciente, pero tampoco es un criterio diagnóstico a día de hoy. Entonces, bueno, al final, con esta simplificación de criterios, lo que se ha intentado es diagnosticar antes para así poder tratar a la paciente antes y mejor. Y bueno, también es importante diferenciarlo de la baja reserva ovárica, aunque muchas veces es verdad que están en el mismo espectro, pero aquí vemos cómo las pacientes con baja reserva ovárica van a tener ciclos regulares, van a tener un perfil hormonal normal y la implicación fundamentalmente va a ser a nivel de fertilidad frente a la insuficiencia ovárica, que como veremos más adelante tiene implicaciones sistémicas. Factores de riesgo que también conocéis, los no modificables, historia familiar, genética, menarquía precoz, antecedente de gemelaridad y luego los factores modificables que sí son sobre los que vamos a poder hacer una prevención, el hábito tabáquico, el bajo IMC y la exposición a tóxicos. En cuanto a sintomatología y presentación clínica, la forma más frecuente sabemos que es la amenorrea secundaria en un 86% de los casos, frente a la primaria que representa un 14%. Los síntomas, pues los derivados del déficit estrogénico, tampoco voy a profundizar mucho más. Esta es una encuesta recogida en la guía de la R y vemos cómo los derivados del cambio de humor eran los más frecuentes reportados en 7 de cada 10 pacientes. Pero, ojo, tampoco debemos olvidar que hay pacientes que van a estar asintomáticas y en ese sentido no nos deberían interferir a la hora de establecer el diagnóstico. Y bueno, tenemos hecho el diagnóstico y ahora es muy importante investigar el porqué, cuál es la etiología de la insuficiencia. Para eso empezaremos haciendo una historia clínica detallada de la paciente y vemos cómo la etiología iatrogénica está presente en un 11,2% de los casos. Van a ser pacientes que van a tener antecedentes de cirugía pélvica o forectomía bilateral antes de los 40 o la exposición a quimioterapia o radioterapia. Esta causa estamos viendo que es creciente, pues dada la alta supervivencia oncológica que tenemos a día de hoy. En cuanto a la etiología genética, sabemos que en un 15-30% de los casos hay familiares afectas. ¿Cómo la vamos a investigar? Pues haremos un cariotipo para detectar alteraciones cromosómicas como el síndrome de Turner y mosaicismo. Importantísimo hacer un estudio de la permutación del gen FMR1 relacionada con el X frágil y luego hemos visto el avance en los últimos 10 años de la secuenciación de nueva generación que nos ha permitido establecer la etiología genética donde antes no la podíamos diagnosticar. Entonces, es fundamental hacer el diagnóstico de etiología genética para poder establecer un consejo genético en estas pacientes y en sus familiares. En cuanto a la etiología, o también llamada asociación autoinmune, está presente en un 4-30% de los casos y la asociación más grave es con la insuficiencia suprarrenal. En este sentido, lo que haremos es una determinación de anticuerpos anti-21 hidroxilasa y, como novedad, en la última guía de la R
nos dice que si de inicio son negativos, no deberíamos repetir, salvo que la paciente presente síntomas compatibles. En cuanto a la asociación autoinmune con patología tiroidea, es la más frecuente y representa un 20% de los casos, y en este sentido haremos una determinación de TSH, que aquí sí nos dice que deberíamos repetir cada 5 años. La evidencia disponible nos dice que no debemos pedir de rutina ni anticuerpos antiovario ni anti-TPO. Y luego tenemos el cajón desastre de la etiología idiopática, que todavía pues, representa un 70-90% de los casos, si bien parece que hasta en un 23-30% puede haber una causa genética que se nos esté pasando. Entonces, podemos concluir que es una condición realmente compleja y multifactorial. Aquí, bueno, solo un poquito de algoritmo de cómo manejarnos. Una vez hecho el diagnóstico, pues lo primero, ver si hay antecedentes de cirugía, quimio, radio. Si lo tenemos, pues ya tenemos hecho el diagnóstico de IOP iatrogénica, que no, pasamos a los test genéticos que os he comentado antes. Si son anormales, tendremos hecho el diagnóstico de IOP genética y derivaremos para consejo genético e investigar los efectos familiares. Y en el caso de que los test genéticos sean normales, pasaremos a los test autoinmunes. Si son anormales, tendremos hecho el diagnóstico de IOP autoinmune y si no, lo catalogaremos como una idiopática. Y bueno, la última guía de la R hace mucho hincapié en el abordaje emocional al diagnóstico, y es que, bueno, es verdad que sabemos que la mayoría de las mujeres es bastante traumático y en este sentido nos recomienda usar protocolos SPIKE para comunicar la noticia de una forma sensible. Y bueno, importantes las implicaciones a nivel familiar. Como dato clave, podemos decir que el riesgo relativo en familiares de primer grado es de casi 5 veces superior. Esto quiere decir que la probabilidad estimada de que tengan insuficiencia ovárica precoz es de un 15% frente al 3,5% que decíamos en la población general. Entonces, en ese sentido, es muy importante informar a familiares de primer grado, como hermanas e hijas, de ese riesgo aumentado, de la clínica que pueden presentar y de la necesidad de consultar de forma precoz y, por supuesto, valorar opciones de planificación familiar y preservación de fertilidad. En esta diapositiva he querido representar que la insuficiencia ovárica es una condición sistémica que va más allá de la fertilidad, que de entrada es como lo que se nos viene un poquito a todos. Bueno, las consecuencias van a ser a nivel neurológico y psicológico, a nivel de salud sexual, por supuesto a nivel de fertilidad, a nivel cardiovascular y a nivel de salud musculoesquelética. Por todo esto, la IOP no tratada sabemos que va a reducir de forma considerable la esperanza de vida de estas pacientes. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito más en profundidad, pero no demasiado, de cada una de estas consecuencias. Sabemos que la privación estrogénica temprana ya per se es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues importantísimo poner terapia hormonal y recomendarla hasta la edad de menopausia natural que se establece en los 51 años. ¿Cómo vamos a monitorizarlo? Con un perfil lipídico y de glucosa en el momento del diagnóstico. Si de base tenemos una etiología de síndrome de Turner, por supuesto, derivar al cardiólogo. Y luego, de forma anual, pues haremos un control del hábito tabáquico, de la tensión arterial y del peso. En cuanto a salud ósea, es mandatorio en el momento del diagnóstico hacer una densitometría. En este sentido, la Z-score es superior a la T-score porque compara a las pacientes por edad. Y si tenemos una Z-score por debajo de 2 desviaciones estándar, ya vamos a estar hablando de una baja densidad mineral ósea. ¿Y cómo podemos manejarlo? Pues con terapia hormonal. Es el tratamiento fundamental protector a nivel óseo. En cuanto a estilo de vida, vamos a recomendar ejercicios de carga y suplementos con calcio y vitamina D cuando lo veamos necesario. En este sentido de tratar, tampoco debemos olvidar que cuando pensemos en bifosfonatos, si la paciente desea embarazo, debemos evitarlos por el riesgo fetal a largo plazo. En cuanto a salud muscular, la evidencia, pues decimos que es emergente, se recoge el efecto por primera vez en la guía del 24 de la R y nos dice que podría tener también un efecto adverso a nivel muscular, aumentando el riesgo de sarcopenia. Podríamos valorarlo haciendo en el momento del diagnóstico un cribado de sarcopenia en el que vamos a valorar la fuerza muscular, la masa muscular y el rendimiento. Vamos a, por supuesto, a recomendar estilo de vida saludable, ejercicios de resistencia y la terapia hormonal prescrita para otras indicaciones se ha visto que también podría tener un efecto beneficioso. En cuanto al bienestar neurológico y psicológico, sabemos que el estrógeno es un neuroprotector y en este sentido la terapia hormonal pues, va a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia que presentan estas pacientes. Y a nivel de salud mental, pues no debemos olvidar el shock que implica el diagnóstico, el riesgo de infertilidad y también el impacto a nivel de autoimagen. Es importante que evaluemos el riesgo de depresión y ansiedad de forma rutinaria y que ofrezcamos apoyo psicológico especializado cuando lo veamos necesario.
En cuanto al manejo de la salud sexual y el síndrome genitourinario, para los síntomas locales los vamos a manejar con tratamientos con hidratantes y lubricantes. En el caso de que no lo controlemos con la terapia hormonal sistémica, podemos añadir también estrógenos vaginales y esta conjunción se considera segura. Y para el manejo del deseo sexual hipoactivo podemos plantearnos el uso de testosterona transdérmica a dosis fisiológicas. Haremos una prueba durante 3-6 meses y veremos cómo la paciente va respondiendo. Y bueno, a nivel de fertilidad sabemos que hay una reducción de la probabilidad de concepción natural en un 5% frente a un 95% de los casos que van a tener infertilidad. Parece que hasta en un 25% de las pacientes puede haber actividad ovárica intermitente, siempre que la etiología sea no quirúrgica. Y en este sentido también es importante ofrecer consejo anticonceptivo a esas pacientes que no buscan embarazo. En cuanto a los tratamientos para mejorar la fertilidad, como la activación folicular in vitro, las terapias con células madre y el PRP intraovárico, es verdad que a día de hoy todavía no hay evidencia que nos permita decir que mejora la fertilidad y debemos seguir considerando las líneas de investigación. A la derecha, pues nada, un ensayo clínico del 24 en el Human, en el que a 83 pacientes pues la aleatorizaban a PRP versus ausencia de intervención y se veía como en el ciclo de estimulación posterior, pues bueno, no había una diferencia significativa ni en el número de ovocitos maduros ni en el número de blastos. En cuanto a opciones de tratamiento, es verdad que a día de hoy la donación de ovocitos sigue siendo el gold estándar. Si bien sabemos que ni es aceptable por todo el mundo ni tampoco está disponible en todos los ámbitos. En cuanto a la preparación endometrial en estas pacientes, es verdad que hay muy pocos estudios específicos de insuficiencia ovárica, pero parece que no hay diferencia ni en el tipo ni en la vía de administración de la terapia hormonal que usemos. En cuanto a la preservación, bien de ovocitos, de embriones o de corteza, una vez establecida la insuficiencia ovárica no está recomendada porque la reserva estará agotada y sí, por supuesto, es una opción en la insuficiencia ovárica iatrogénica antes de tratamientos gonadotóxicos y de cirugía. Una cosa que deberíamos tener en cuenta siempre que planteemos la preservación de corteza es la necesidad de reimplante y el riesgo de reintroducir células tumorales si la paciente tiene una patología oncológica. Y bueno, es verdad que en este sentido de la fertilidad, pues yo creo que es importante que demos una información honesta, diciendo que la maternidad es posible, si bien dejando muy claras cuáles son las opciones reales. En esta diapositiva he querido recoger un poquito de forma resumida los riesgos obstétricos una vez que conseguimos el embarazo. Parece que cuando es de forma natural los riesgos son similares a la población general y en ese sentido el seguimiento va a ser el estándar. Pero sí es verdad que tras donación de ovocitos o tras radioterapia vamos a tener un alto riesgo obstétrico y la última guía de la R nos recomienda el seguimiento del embarazo en una unidad obstétrica especializada. Cuando tengamos como de etiología un síndrome de Turner, sabemos que hay un riesgo cardiovascular asociado muy alto, aparte del obstétrico, y entonces el seguimiento añadiríamos al de la unidad obstétrica especializada también por el servicio de cardiología. Entonces, bueno, es muy importante que cuando las pacientes acudan a nuestra unidad, pues buscando un tratamiento de donación de ovocitos, siempre que haya sospecha de una insuficiencia ovárica, deberíamos estudiarlas en profundidad para establecer cuál es realmente la etiología. Esta tabla que la he sacado de la guía de la R del 24, vemos la evaluación previa al embarazo en función de la etiología de la insuficiencia ovárica y destacar eso, el síndrome de Turner, como una situación especial de riesgo en la que debemos de hacer un cribado cardíaco exhaustivo con electro, ecocardio y resonancia magnética cardíaca y hacer un asesoramiento tanto por especialistas en medicina materno-fetal como por cardiólogos. Y no deberíamos olvidar que si la valoración del riesgo obstétrico es muy elevada, pues al final tenemos que desaconsejar el embarazo en la paciente. Y bueno, ya acabar un poquito con la parte de tratamiento. La terapia hormonal es la piedra angular en el tratamiento de estas pacientes y el objetivo no solo va a ser tratar los sofocos, sino hacer prevención a largo plazo a nivel de morbimortalidad ósea, cardiovascular y cognitiva. El objetivo fisiológico es alcanzar niveles en sangre de estradiol entre 50 y 100 y la dosis en insuficiencia ovárica para administrar los estrógenos es de 2,4 miligramos día cuando usemos la vía oral y entre 75 y 150 para la transdérmica. En cuanto a la vía de elección, pues siempre vamos a priorizar la transdérmica por su seguridad a nivel cardiovascular y la duración pues debería ser mandatoria hasta la edad de la menopausia natural. En esta tabla, pues nada, recoger las indicaciones que al final, en lo que he explicado previamente, pues la terapia hormonal está indicada para prevenir los efectos negativos a nivel de salud global. Resaltar la salud muscular y la calidad de vida. Aquí la evidencia todavía es limitada, con lo cual la indicación es un poquito incierta, pero parece que igualmente el efecto puede ser beneficioso.
En cuanto a qué estrógeno poner, pues tenemos el etinilestradiol y el 17-beta-estradiol. Este va a ser de elección porque es más fisiológico. La vía siempre sistémica, oral o transdérmica, como he dicho previamente, de elección porque tiene menos riesgo cardiovascular la transdérmica. La pauta siempre continua y la dosis SIOP, que os decía antes, mínimo va a ser 2 miligramos oral y en torno a 100 microgramos en la vía transdérmica. En cuanto al gestágeno, es obligatorio añadirlo siempre que la paciente tenga útero para hacer una protección a nivel endometrial. Aquí tenemos los diferentes tipos. En principio, una buena elección puede ser la progesterona natural micronizada, por ser más fisiológica, y la forma de ponerlo puede ser cíclica, cuando la paciente quiera gestar, y continua, cuando queramos evitar sangrado o ya haya una menor restablecida de más de un año. En cuanto a la vía, tenemos la oral y la vaginal, y en cuanto a la dosis, pues si usamos la micronizada, serían 200 microgramos día, 12 días al mes, la pauta más fisiológica. No debemos olvidar que la terapia hormonal no es anticonceptiva y no todas las pacientes quieren buscar embarazo. Entonces, en ese sentido, hay que informar a la paciente y añadir un método de barrera, o una buena opción sería poner el DIU de levonorgestrel. Y bueno, en cuanto al uso de anticonceptivo hormonal combinado como terapia hormonal, estaría indicado en pacientes que tienen actividad intermitente y no quieren embarazo, y como ventajas tienen el precio, la comodidad y los populares que son entre las chicas jóvenes, aparte del beneficio anticonceptivo. Tenemos preparados con etinilestradiol, la mayoría, menos favorable, y luego con 17-beta-estradiol, más beneficioso, más fisiológico. Importante aquí que pensemos siempre que la dosis estrogénica de estos preparados se puede quedar corta para hacer protección a nivel de salud ósea y cardiovascular. A nivel de presentaciones las clásicas, 21+7 y 24+4, tenemos que tener en cuenta que en el intervalo libre, aparte de que puede reaparecer la sintomatología climatérica, también estaremos dejando a la paciente sin protección. Por eso siempre vamos a elegir el anticonceptivo hormonal combinado en pauta continua. Y nada, tener siempre presente que a largo plazo deberíamos cambiarlo por una terapia hormonal. Aquí tenemos otros preparados, la testosterona, como he dicho antes, para el trastorno del deseo sexual hipoactivo, en vía transdérmica y en dosis fisiológicas premenopáusicas que se establecen en torno a 5 miligramos día. Y aquí nada más resaltar que, bueno, que los estudios de seguridad con la testosterona a largo plazo, pues bueno, no están muy claros. A partir de 1 año o 2 años no están muy claros los datos, si bien hasta 1 año se consideran seguros. La tibolona como molécula sintética, pues la podemos plantear cuando haya una menor restablecida de más de 1 año, siempre para el manejo de la clínica de hipoandrogenismo y de alteración de la sexualidad. La pauta es monoterapia continua y resaltar que no necesita añadir gestágeno mientras la estemos usando para hacer protección endometrial. Solo nombrar las terapias, las preparaciones bioidénticas, a día de hoy no se recomiendan por falta de datos tanto de eficacia como de seguridad. Aquí, nada, un poquito los preparados que tenemos, resaltar que un buen estrógeno pues, podría ser el parche transdérmico por su seguridad. En cuanto a gestágeno, la progesterona natural micronizada de elección, más fisiológica. Si queremos hacer anticoncepción, el DIU de levonorgestrel, muy cómodo. En cuanto a otras hormonas, la testosterona, plantearla cuando hay un deseo sexual hipoactivo no controlado con la terapia hormonal sistémica. Y en cuanto al anticonceptivo combinado, cuando lo planteemos porque la mujer necesita anticoncepción, siempre plantear la pauta continua. Contraindicaciones absolutas, pues yo creo que todos la sabemos, el cáncer de mama independientemente de los receptores, tumores hormonodependientes cuando haya una enfermedad hepática aguda grave hasta que se normalicen las pruebas de función hepática. Aquí he querido recoger un poquito los mitos versus la realidad sobre los riesgos. En cuanto al riesgo de cáncer de mama, sabemos que la terapia hormonal no aumenta el riesgo de cáncer de mama frente a mujeres de la misma edad que tengan actividad ovárica. En cuanto al riesgo de tromboembolismo, si bien con la vía oral es más alto, parece que con la vía transdérmica tiene un efecto totalmente neutro, aunque siempre vamos a tener en cuenta factores de riesgo de nuestra paciente y en el caso de trombofilia o tromboembolismo previo, derivar al hematólogo para que haga una valoración. En cuanto al riesgo de ACV, parece que el riesgo absoluto en mujeres jóvenes es extremadamente bajo y en cuanto a la hiperplasia de endometrio se previene totalmente añadiendo un gestágeno cuando la mujer tenga útero. Consideraciones especiales pues pueden ser mujeres que tengan migraña con aura y no sepamos si pautarla o no. Parece que con la vía transdérmica es completamente seguro. Pacientes que tengan endometriosis, una pauta combinada continua en la que vamos a elegir para evitar reactivación de posibles focos residuales. Pacientes con portadoras de mutaciones BRCA1 y 2 sin cáncer, también se considera seguro siempre que la paciente tenga una salpingoforectomía bilateral previa.
Y en cuanto a hipertensión y diabetes, parece que tiene un impacto metabólico neutro o incluso positivo, con lo cual para nada sería una contraindicación. Y no debemos olvidar que al final en la insuficiencia ovárica prematura el mayor riesgo para la salud va a ser siempre no realizar tratamiento por estas consecuencias tan graves que estamos viendo que tiene. Situación especial, inducción de la pubertad en las amenorreas primarias. Entonces, bueno, pues deciros que vamos a empezar a la edad de 11-12 años, importantísimo con 17 beta-estradiol de elección vía transdérmica y a dosis baja. Se estima que unas 8 veces por debajo de las de la mujer adulta. El escalado gradual lo haremos durante 2-3 años, con subidas cada 6-12 meses, y pasado este plazo es cuando añadiremos el progestágeno, de elección la progesterona natural micronizada, por supuesto de forma cíclica. Una cosa a tener en cuenta en la inducción de la pubertad es que no debemos usar anticonceptivos orales porque tienen dosis muy elevadas y entonces no conseguiríamos ni el pico de masa ósea ni un desarrollo óptimo a nivel uterino y mamario. Esto, bueno, solo nombrar los otros fármacos que podemos plantear para el control de los síntomas vasomotores cuando la terapia hormonal esté contraindicada, pues la familia de los antidepresivos, antiepilépticos, osibutinina, clonidina y antagonistas del receptor de la neuroquinina B. Y en cuanto a estilo de vida y terapia complementaria, pues bueno, vamos a poder actuar sobre los factores modificables haciendo intervención a nivel de dieta, recomendar una dieta equilibrada y con alto nivel de calcio y vitamina D. En cuanto a ejercicio, actividades de carga y de resistencia. Y en cuanto a los hábitos, pues por supuesto evitar el hábito tabáquico y limitar al máximo el consumo de alcohol. En cuanto a evidencia científica, solo tenemos con los suplementos de calcio y vitamina D, con otros todavía no tenemos muy claro el efecto. Y como terapias alternativas, la medicina con hierba china, acupuntura y otros suplementos nutricionales, la evidencia es limitada. Parece que no hacen daño, pero sí tenemos que tener en cuenta que no van a prevenir las secuelas a nivel de salud general, con lo cual nunca van a ser un sustitutivo, por supuesto, de la terapia hormonal. Y nada, acabar hablando un poquito del algoritmo que vamos a hacer de manejo de estas pacientes, pues de forma anual vamos a valorar la terapia hormonal, que haya una buena adherencia, que la paciente se encuentre satisfecha y valorar posibles efectos secundarios. Vamos a valorar factores de riesgo cardiovascular. Haremos un cribado metabólico con perfil lipídico y hemoglobina glicosilada y la TSH, como dije al principio, pues cada 5 años la repetiremos. También es importante hacer un seguimiento a nivel de salud mental y sexual. La monitorización de la salud ósea, pues en el momento del diagnóstico es obligatorio hacer una densitometría. En el caso de que la densidad sea normal y la paciente tenga una buena adherencia a la terapia hormonal, podemos repetirla cada 5 años y en el caso de que la densidad sea baja, pues sí la recomendación es repetirla entre 1 y 3 años. En cuanto a salud ginecológica, el cribado tanto de cáncer de mama como de cervix va a ser el similar a la población general. Importante tranquilizar a la paciente en el sentido de que la terapia hormonal no va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Y es importante establecer un seguimiento estructurado y multidisciplinar para minimizar las secuelas a largo plazo. Y bueno, pues ya a modo de conclusiones, pues decir que la insuficiencia ovárica precoz no es una condición tan rara como podíamos pensar, que no es lo mismo y es importante diferenciarla de la baja reserva ovárica. Es una condición compleja con importantes repercusiones a nivel sistémico, no solo a nivel de fertilidad, y el diagnóstico temprano, el manejo multidisciplinar y la terapia hormonal crucial van a ser importantes para prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. La educación, el apoyo emocional y el asesoramiento en fertilidad pues son también pilares esenciales para hacer un abordaje integral de estas pacientes. Y nada, sin más, muchas gracias por vuestra atención.